para nosotros. Durante estos días hemos estado hablando sobre la importancia de servir al Señor, y en esta mañana quiero que podamos hablar sobre el poder de la cruz. Y hay un pasaje que está en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios 1, 18. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Amén. Cuando pensamos en esto, quizás cuando éramos jóvenes, quizás fueron de los pasajes que a lo mejor leíamos. De hecho, para mí este versículo fue uno de los que me aprendía para los famosos desfiles de los jóvenes. Pero siempre ha habido un interés de conocer por qué el apóstol Pablo dijo estas palabras. ¿Por qué el apóstol Pablo hace referencia y dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios? Y por eso es que quise que meditáramos en este pasaje, en este pensamiento, el poder de la cruz. Todos en alguna manera tenemos una idea de lo que es el poder. Cuando nos referimos al poder de Dios, a la manifestación de Él, quizás esta es una de las razones más cruciales por las cuales Jesucristo vino a este mundo. Y dice que Él vino para dar vida. Y es aquí donde nosotros debemos entender una cosa: que para el momento en el que Jesucristo entregó su vida, un inocente, por supuesto, poniéndose en lugar de alguien más, porque eso fue lo que Jesús hizo. Jesús, aquel que no conoció pecado, aquel que no tenía necesidad de dejar su trono, aquel que no tenía necesidad de venir y sufrir, Él lo hizo. Y por eso es que para los sabios, para los entendidos, esto les parecía una locura. ¿Cómo era posible que alguien en sus 5 sentidos, y yo sé que a lo mejor usted pudiera llegar a esta conclusión, usted mismo pudiera decir: yo no estoy loco, yo debería estar loco para que yo pueda ponerme en el lugar de alguien? Y esto lo podemos a lo mejor describir en simples palabras. Usted de repente va en una fila y de repente alguien, si está en el supermercado, alguien le dice: mire, fíjese que solo este producto voy a pasar. ¿Será que me da chance de pasar?
Yo he visto personas que le han dicho en el súper a alguien que no. Yo he sido de una de las personas que le ha dicho, no, ese es su lugar, espere su tiempo. Hemos sido testigos, hemos sido nosotros, incluso hemos participado de esto, en no querer ceder el lugar a alguien más. Vamos en la carretera y alguien nos levanta las luces para que le cedamos el lugar y nosotros decimos que espere. Porque en esos detalles tan pequeños, y más adelante, el punto es este, más adelante a nosotros nos hacen lo mismo. Nosotros levantamos las luces y ¿qué nos dice el otro? Que espere. Y es aquí donde nosotros debemos entender que si para nosotros eso nos parece una locura, incluso el hecho de pensar qué van a decir los demás, porque eso es lo que más nos preocupa a nosotros en cuanto a esta parte. Y por eso, para los sabios, para los entendidos de ese momento, era una locura que alguien decidiera morir en lugar de. Y nosotros en este tiempo corremos ese mismo peligro. Cuando no valoramos, cuando no hemos llegado a entender con exactitud que el mensaje, la palabra de la cruz tiene un poder tan extraordinario, pero hasta que ese poder no hace efecto en nosotros, no lo vamos a llegar a entender. Si el mensaje de la cruz, si la palabra de la cruz a usted no lo ha perdonado, usted será incapaz de entender que el mensaje de la cruz tiene poder para perdonar. Si el mensaje de la cruz, si usted no ha experimentado la misericordia que tiene el mensaje de la cruz, usted no tendrá la capacidad, usted no será capaz de entender que Dios es misericordioso. Porque nadie da su vida por un amigo. Creo que todos tenemos un límite hasta dónde vamos a llegar. Todos ponemos un límite hasta dónde somos capaces de hacerlo. Pero es aquí donde debemos saber que el amor del Señor derramado en la cruz fue un amor incondicional. Por lo tanto, la palabra de la cruz es perdón. La palabra de la cruz es misericordia. La palabra de la cruz es amor. La palabra de la cruz es compasión. La palabra de la cruz es gracia. La palabra de la cruz es vida. Eso significa la locura del mundo. Lo que otros llaman locura, usted y yo debemos llamarlo perdón. Lo que otros llaman locura, usted y yo debemos llamarlo gracia. Lo que otros llaman locura, usted y yo debemos llamarlo amor, compasión, gracia y vida. Porque es poder de Dios. El mensaje de la cruz no solo comprende de la sabiduría y de la verdad, sino que también el poder activo de Dios que viene para salvarnos, para sanarnos, para expulsar fuera demonios y para redimirnos del poder del pecado. La Biblia es muy clara en decirnos a nosotros que ya no somos más esclavos. Somos libres en Cristo. Usted y yo ya no es más esclavo del pecado.
Y usted debe de declararlo, y usted debe de confesarlo, que en Cristo nosotros somos libres, porque Él nos libertó. Porque si el Hijo os libertare, dice su palabra, seremos verdaderamente libres. Hermanos, y si somos libres en Cristo, ¿cómo cree usted que vamos a regresar a ese mundo de esclavitud? A menos que haya algo más fuerte en nosotros. Pero debemos entender que la percepción de la sabiduría de Dios parece una locura para el mundo. Vivimos en un mundo que avanza intelectualmente y lo hace rápido, donde para muchos ya el sacrificio de Cristo está obsoleto, donde para muchos no hubo necesidad porque tenemos a un Dios de misericordia, porque tenemos a un Dios de amor, porque tenemos a un Dios lleno de gracia. Pero nos olvidamos que Jesucristo dijo que nadie iba al Padre si no era a través de Él. Significa que para tener una relación con Dios debemos saber que la relación con Jesucristo es fundamental para cada uno de nosotros. La palabra de la cruz es ese poderoso instrumento de salvación y la más alta demostración del poder de Dios para nosotros. Vea que dice Romanos capítulo 1 versículo 16. Romanos capítulo 1 versículo 16 es un versículo que todos conocemos. Habla del poder del evangelio. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oiga esto, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo, para salvación a todo aquel que cree. ¿En qué debemos creer? ¿Qué es lo que a nosotros nos da identidad? Nuestra identidad es Cristo y debemos creer que Jesucristo murió, pero que también resucitó y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Para que el sacrificio de Cristo sea efectivo, nosotros debemos de dejar de confiar en la sabiduría del hombre. Para que el sacrificio de Cristo en la cruz pueda ser efectivo en nosotros, cada uno de nosotros debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Cada uno de nosotros debemos de depositar nuestra confianza en que Él es nuestro ayudador. Por eso es que Romanos capítulo 3 versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez, es decir, es locura para con Dios. Mira el contraste de lo que dice el pasaje que leíamos anteriormente de Primera de Corintios 1:18 a lo que dice Romanos, porque la sabiduría de este mundo es locura para con Dios, porque escrito está, destruiré, porque escrito está, Él prende a los sabios en su astucia, en la astucia de ellos. Todo
lo que nosotros recibimos de Dios es por fe. Y es aquí donde, cuando nos presentamos ante esta realidad, es donde a lo mejor empezamos a creer lo que el mundo dice. Empezamos a creer lo que los demás dicen y dejamos de ver, dejamos de poner los ojos en Jesús, que es el autor, que es el consumador de nuestra fe. Y nos damos cuenta que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Oiga, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener nuestra fe puesta en la sabiduría de Dios y no en la de este mundo. A diario somos bombardeados. A diario estamos siendo bombardeados con muchas cosas. Pero no debemos olvidar nosotros que el mismo que escribió esta palabra nos enseña que es maldito el hombre que confía en el hombre. Por tal razón, a través de la fe en Cristo Jesús, a través de la gracia de Cristo Jesús, nosotros alcanzamos la salvación. Hay 4 aspectos, hay 4 efectos que produce la palabra de la cruz en nosotros. El primero de ellos es redención y salvación. Es lo primero que trae a nosotros la palabra de la cruz. Nos trae a nosotros redención y salvación. ¿Qué significa esto, iglesia? Que la muerte de Jesucristo en la cruz es el acto supremo de amor. Nadie nos ha amado tanto como Dios. Nadie está tan interesado en nosotros como Dios. A nadie le importamos tanto como le interesamos a Él. Por eso es que Él dice que ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Significa que si Él nos ha dado redención, Él nos ha dado salvación, vivamos para Él. Vivamos para glorificarlo a Él. Vivamos para exaltarlo a Él. Vivamos para darle gloria a Él, porque Él nos ha salvado. Cuando yo hablo de esto, siempre recuerdo el día en que tuve la oportunidad de ver a alguien salir libre de prisión. Y yo creo que solo aquel que ha estado cerca, o en su efecto a lo mejor ha estado encerrado en una Bartolina, en una prisión, puede llegar a entender qué significa ser salvo, qué significa ser libre. Y yo recuerdo en ese momento ver una escena que ha quedado marcada en mi corazón, en mi mente. Ver la cara de felicidad, ver la cara de satisfacción, ver la cara de felicidad al saber que por fin había logrado la libertad. Hermanos, solo aquel que reconoce que Jesucristo le ha libertado,
le ha salvado, le ha perdonado, solamente ese le da la gloria, la honra, lo exalta, lo bendice por todo lo bueno que Él es. El segundo aspecto de la palabra de la cruz es que Él da perdón y da reconciliación. Significa que la palabra de la cruz proclama el perdón de los pecados. Y es aquí donde usted y yo tenemos que reconciliarnos con Dios. Es aquí donde usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Es aquí donde nosotros podemos llegar confiadamente ante el trono de la gracia y recibir el oportuno socorro para nuestras vidas. Otro de los efectos que produce la palabra de la cruz es transformación. Somos transformados cuando a través de la sangre de Cristo nuestros pecados son perdonados. Dijo el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra de la cruz trae transformación a nuestra vida. Yo quiero que esta mañana usted y yo podamos pensar y decir: Señor, hay cosas en mi vida, hay cosas en mi naturaleza pecaminosa que todavía no han sido transformadas. Permitamos que el poder de la cruz traiga renovación a nosotros. Porque a muchos la palabra de la cruz los transforma, pero muchos también necesitan ser renovados por la palabra de la cruz. ¿Quiénes necesitan ser renovados, pastor? Aquellos que se han alejado de su presencia. Aquellos que se han alejado de una relación personal con Él. Aquellos que se han alejado de una relación estrecha. Es ahí donde nosotros podemos llegar y renovar nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene el poder para transformar nuestras vidas. Él tiene el poder para renovar nuestro corazón. Somos transformados internamente. Somos capacitados para vivir una vida de acuerdo a los principios del Evangelio. Todo aquel que ha sido afectado por la palabra de la cruz es nueva criatura. Ahora yo quiero preguntarle a usted: ¿usted ha experimentado el nuevo nacimiento? ¿O hay algo dentro de su corazón que necesita ser cambiado? ¿Hay algo dentro de su corazón que necesita ser renovado por el Señor? ¿Hay algo dentro de su ser? Porque quien nos da la capacidad para vivir una vida de acuerdo a los principios es Dios, a través de su Espíritu Santo. La palabra de la cruz no solamente produce redención y salvación. La palabra de la cruz no solamente produce perdón y reconciliación, transformación, renovación, sino que la palabra de la cruz también produce esperanza y consuelo. Hermanos, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ser consolados. Todos en algún aspecto de nuestra vida necesitamos esperanza. En Jesucristo hay esperanza. En Jesucristo hay consuelo. En Jesucristo nosotros podemos encontrar lo que el mundo no nos puede dar. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones,
Pero una cosa deben hacer ustedes, dice el Señor: confíen, confíen, porque yo he vencido al mundo. Las pruebas que ahora estamos pasando, las dificultades que ahora estamos viviendo, no se comparan con la vida que el Señor tiene preparado para nosotros desde antes que nosotros naciéramos. Porque el Señor nos ha planeado a cada uno de nosotros para la eternidad. Lo que vivimos hoy es pasajero. Yo sé que muchas cosas en nuestra vida parecen eternas. Hay muchos problemas, muchas enfermedades, muchas situaciones que estamos viviendo que parecen tener una eternidad y probablemente solo lleva meses. Pero sentimos que no podemos más. Hoy el Señor nos dice: la palabra de la cruz, para aquellos que les parece locura, para ti, iglesia, es esperanza. Para ti, iglesia, es consuelo. Para ti, iglesia, es paz. Para ti, iglesia, la palabra de la cruz es salvación, es vida eterna. Eso es lo que debemos reconocer cada día. Mientras caminamos en este mundo, debemos hacerlo puesto los ojos en Jesús, como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Mientras pasamos por el valle de sombra y de muerte, mientras pasamos por esos momentos difíciles, debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, aquel que no escatimó ser igual a Dios como cosa ya aferrarse. Aquel que no escatimó, aquel que no le importó sufrir, aquel que no le importó pasar vergüenza, pasar humillación, para que usted y yo tuviéramos esperanza y consuelo. ¿Se puede imaginar usted? Jesús, en medio de tanta situación que tuvo que haber atravesado, en medio de tanta adversidad, Él nos vio a nosotros. La esperanza y el consuelo lo vio en nosotros. Por eso sufrió. Dice que puesto delante de Él el gozo, sufrió. Y aquí yo quiero dejarlo esto en su corazón. ¿Cómo cree usted que se siente Jesús? El que entregó su vida por nosotros, cuando nosotros somos indiferentes a Él. Yo sé que lo más cerca que a lo mejor usted ha podido experimentar es cuando sus hijos no son agradecidos. Quizás es lo más cerca que usted puede llegar a sentir lo que Jesús siente. Pero Él sufrió para que ahora nosotros estemos bien. Y a lo mejor nosotros hemos cuestionado muchas cosas de Dios, pero Dios sigue mostrando su amor para con nosotros. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice el versículo 3, a aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Jesucristo ha mostrado su misericordia para con nosotros. Permitamos que cada día vivir como dignos de nuestra vocación, agradeciendo al Señor porque su sacrificio nunca fue en vano, ni será en vano, porque Él murió y lo hizo porque nos amaba, porque nos sigue amando y nos sigue mostrando su fidelidad para con nosotros.